Hola, buenas tardes. Este es el canal de YouTube del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mi nombre es Jaime Peire y hoy estamos en el ciclo de Historia de las Provincias y contamos con con el agrado de estar con María Gabriela Quiñones, que nos va a hablar de la provincia de Corrientes. María Gabriela Quiñones es docente investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, es profesora titular en Historia Argentina 2 y Teoría y Metodología de la Investigación Histórica. Trabaja temas de historia de la historiografía y de las élites y las sociabilidades y cuenta con numerosas publicaciones sobre estos temas. Hola, María Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Bueno, para hacer la primera pregunta, ¿cómo evolucionó la jurisdicción de Corrientes a lo largo del siglo XIX y cuáles fueron las dificultades u obstáculos que la configuración del territorio impuso a los grupos gobernantes? Bueno, gracias Jaime por la entrevista. Entonces vamos a responder esta primera pregunta. Bueno, cuando nosotros observamos el mapa de esta región de Corrientes, lo primero que advertimos es que el territorio actual está prácticamente delineado por cursos de agua, o sea, el mapa de Corrientes está prácticamente dibujado por el río Paraná y el río Uruguay fundamentalmente, ¿no? La ciudad que da origen a la provincia está ubicada en un lugar estratégico, en un recodo a que hace el río Paraná, donde desemboca también el río Uruguay, es decir, que es una gran cuenca hídrica. El acta fundacional de Corrientes le da una extensión inmensa, inabarcable al territorio de la ciudad, pero hay que señalar que Corrientes tuvo dos procesos de poblamiento, que son los que realmente fijaron la población a ese territorio, ¿no? Por un lado, tiene un proceso de poblamiento que se da sobre la costa del río Paraná, ¿no? A partir de la fundación de la ciudad y de la fundación de otros pueblos que se van generando a lo largo de la costa oeste y la costa norte del Paraná. Y por otro lado tenemos eh, esa, eh, ese poblamiento que se da sobre la costa del río Uruguay, en ese espacio que es espacio de las misiones jesuíticas, ya en situación, digamos, en el periodo post-jesuítico, ¿no? Eh, entonces, lo importante acá es señalar que la ocupación de ese territorio se da a través de un proceso de poblamiento que lentamente va a ir ocupando sobre todo ese territorio que es una parte del triángulo, o sea, estaría al oeste de la provincia de Corrientes, y que está surcado de muchos ríos y sobre todo tiene como un obstáculo principal natural lo que nosotros conocemos hoy como los esteros de Liberá. El otro espacio de poblamiento, que es el de la costa del Uruguay, ese crece a lo largo del siglo XIX, allí se asientan pueblos como Santo Tomé, San Carlos, La Cruz, Yapeyú que tiene sus estancias del otro lado del río Uruguay, sobre territorio que es de Brasil y de lo que es después la República Oriental del Uruguay, no dependían de la jurisdicción correntina. Entonces allí hay una provincia que se constituye, como decía al principio, a partir de dos diferentes procesos de poblamiento. Cuando se produce una situación muy compleja en la costa del Uruguay, sobre todo en relación con las luchas artiguistas, hay un momento en el que algunas poblaciones que estaban ubicadas sobre la costa del río Uruguay se trasladan hacia el interior y se comunican con la élite gobernante de Corrientes, y a partir de ese momento se genera un convenio, una situación por la cual estos pueblos pasan a formar parte realmente de la jurisdicción correntina. En la segunda mitad del siglo XIX, la provincia alcanza sus límites actuales, tras disputar, sobre todo con el Estado Nacional, la posesión del territorio de las antiguas misiones. Solo una parte de lo que eran esos pueblos de misiones va a quedar
como parte de la jurisdicción correntina, el resto de lo que hoy constituye la provincia de Misiones se convierte finalmente en un territorio nacional en 1882, y los correntinos siguen reclamando esos pueblos, la posesión de esos pueblos, que esos pueblos le correspondían a Corrientes, siguen debatiendo acerca de eso, prácticamente solos debaten, hasta el momento en que se produce la provincialización de Misiones. Recién allí es cuando de alguna manera se deja de utilizar ese argumento de que una de las cuestiones por las cuales se había visto perjudicada la provincia de Corrientes era por la pérdida del territorio de las Misiones. ¿Y cómo descubre a esa élite gobernante de la primera mitad del siglo XIX y las instituciones que creó o construyó para el gobierno y administración del Estado provincial? La élite gobernante que administra esta provincia de Corrientes se va configurando en la década de 1820 y se expresa claramente a través de el orden institucional que fue construyendo tras la disolución de la República Entrerriana, porque Corrientes había formado parte de esa República Entrerriana. Desde 1821, esta élite de comerciantes, de mercaderes, ganaderos, también va a incidir en la construcción de un orden constitucional. En Corrientes se van a dar varias constituciones en la primera mitad del siglo XIX, la primera en el XX, la segunda, que es la que va a tener más vigencia, en el 24, que es la que tenía una característica muy particular porque se creaba un congreso que elegía a los gobernadores o elegía al gobernador y que después le entregaba la labor legislativa al cabildo, hasta que se suprime el cabildo. Eso en la primera constitución, cuando se suprime el cabildo en el 24, recién se crea lo que sería el primer congreso provincial, que va a actuar a través de una sala reducida de 5 de sus miembros a lo largo del año. Es decir, que el Congreso solo se reunía para elegir al gobernador. En el 38 y en el 47 hay dos intentos también en pleno periodo de luchas contra el orden rosista. Hay una intención de cambiar la Constitución en el 38 y en el 47, pero que finalmente no van a tener éxito. Y la Constitución vigente posteriormente a la del 53 va a ser la Constitución que se desarrolla, digamos, bajo el gobierno de Pujol, en 1856. ¿Pero antes del 53 hubo alguna constitución que fue vigente? La del 20, la del 24 y la del 56 es la siguiente. Bueno, muy interesante. Y la tercera pregunta sería, una vez organizado el Estado Nacional, ¿cuáles fueron las expectativas y los logros obtenidos por las élites correntinas y por qué se habla de Corrientes como una provincia postergada? Cuando se inicia la década del 50, después de la Constitución Nacional y arranca el gobierno de Pujol, se crean, a partir del gobierno de Pujol, se crean desde las élites grandes expectativas acerca de lo que sería el futuro de la provincia de Corrientes, sobre todo el futuro del desarrollo económico de la provincia y también del rol que la provincia tendría que ocupar en el concierto nacional, en los gobiernos nacionales, de tener amplia participación. Eso finalmente termina sin cumplirse hasta la actualidad prácticamente. ¿Por qué? Porque se van a dar una serie de circunstancias por las cuales los correntinos comienzan a sentirse una provincia que en lugar de avanzar está cada vez más postergada, ¿no? Una de las primeras cuestiones que incide en esto es la de la pérdida del territorio de las Misiones, que como yo te decía en la pregunta anterior que me hiciste, los correntinos lo van a reclamar prácticamente hasta el momento de la provincialización del territorio de Misiones. Y por otro lado, porque tenían un territorio, como también intenté explicarlo al comienzo, muy difícil de transitar, con muchos ríos. Los correntinos estuvieron bastante apegados a esa vieja idea ya que prácticamente ya no tenía sentido en la segunda mitad del siglo XIX, de la canalización del Bermejo, de llegar al norte argentino por esa ruta.
de manera que va teniendo una serie de decepciones esas élites, esa sociedad correntina, y eso se frustra mucho más con la tardía llegada del ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril comienza a construirse desde Corrientes hacia el interior, desde la capital hacia el interior, y también desde el sur, ¿no? Desde el sur hay una línea que es la del ferrocarril del este y la otra la del ferrocarril del nordeste argentino, que van a terminar en un periodo, se van a terminar, o sea, van a quedar sin unirse, y recién se logra unir todo el territorio provincial a fines del siglo XIX, en 1898 prácticamente, cuando ya estamos llegando al siglo XX, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la infraestructura, la construcción de puentes, bueno, el ferrocarril, como decía, la intención que existía de canalizar el río Corriente, que era un río muy caudaloso, muy difícil de prever sus reacciones, digamos, sus crecientes, y todo eso genera esta situación. Y un aspecto muy, muy importante es la dificultad para el desarrollo de la agricultura. La mayor parte de las tierras que estaban en manos privadas estaban dedicadas, muchas de ellas, a la ganadería. Muchas a la ganadería. Tanto así que se pensó en secar el Iberá. Esa ya es una idea de comienzos del siglo XX, antes del centenario, de secar el Iberá para dedicar ese espacio a la agricultura, ¿no? La verdad que yo cuando leí eso no lo podía creer, y sobre todo no lo podía creer porque hoy día los esteros de Liberá son un recurso turístico importantísimo de la provincia de Corrientes, y además son un área protegida muy importante. Sí, turísticamente muy conocidos. Todos queremos ir a Liberá. Bueno, la siguiente y última pregunta sería, ¿las historias provinciales fueron escritas en paralelo a lo que denominamos historia nacional o historia argentina? ¿Cómo se construyeron los primeros relatos sobre la ciudad-provincia de Corrientes? Bueno, yo te puedo hablar del caso de Manuel Florencio Mantilla. Manuel Florencio Mantilla es un correntino que bueno, había ido a estudiar a Buenos Aires. Voy a recortar un poco su biografía. Retorna a Corrientes en 1874, se casa, contrae matrimonio, se casa con una Pampín, familia que ya mencioné, y a partir de ese momento empieza a trabajar en las filas del Partido Liberal, trabaja en la prensa, trabaja como abogado, tiene su propio diario, ¿no? El diario Las Cadenas era el diario de Mantilla. En 1877 hay en Corrientes un conflicto civil entre autonomistas y liberales, del que participa Mantilla, y que finalmente lleva a la consagración de una fórmula liberal para la gobernación. Y él en ese gobierno va a ser ministro de gobierno, justamente, uno de los dos ministerios más importantes, y allí comienza a hurgar en los archivos de la provincia, y finalmente en el 80, cuando se produce un conflicto mayor todavía, que bueno, no lo voy a explicar para no perder tanto tiempo, él tiene que emigrar, y emigra a Asunción, y en Asunción empieza a escribir historia. Él dice que es el único servicio que le puede prestar a la patria en ese momento, a la patria que es Corrientes, ¿no? En ese momento. Entonces empieza a escribir con sus recuerdos, empieza a escribirle cartas a los familiares de Verón de Astrada, a los familiares de Madariaga, de todo ese arco de lo que sería el panteón de héroes correntinos, y empieza a escribir sus biografías. También escribe sobre esa guerra civil, o sea, está escribiendo al mismo tiempo un texto que podríamos hoy decir, entre comillas, que es una historia del tiempo presente, que es algo prácticamente relacionado con su vida política y que lo que le estaba pasando en ese momento, pero también con
con la historia de la provincia que él quiere rescatar. Y él tiene clarísimo, viviendo ahí en Asunción, donde se siente muy incómodo, porque él había sido, digamos, había estado del lado de los correntinos que no fueron paraguayistas, ¿no es cierto? Él tenía problemas para estar viviendo en Paraguay, pero allí empieza a escribir lo que va a ser su galería de patriotas correntinos, su primera obra que se publica en 1884, y finalmente lo más importante me parece que es interesante para revisitar algunas cuestiones, que él se filia un poco con esa línea mitrista de trabajar con documentos, pero cuando uno analiza su archivo, ve sus cartas, se da cuenta de que casi todo lo que él utiliza para construir el relato historiográfico tiene que ver con testimonios. Entonces termina siendo más lopista que mitrista, pero esconde ese método de trabajo, trata de esconderlo y presenta sus historias como si fueran historias verdaderas, como creían los historiadores en el siglo XIX, que sus libros eran de historias verdaderas. Bueno, muy interesante esta alusión historiográfica y cómo se conecta la historiografía correntina con la corriente historiográfica mitrista o con la corriente historiográfica de Vicente López. Bueno, Gabriela, te agradezco mucho que hayas accedido a esta entrevista y espero que nos veamos pronto en algún medio por internet o en este mismo canal. En algún congreso de manera personalizada, así, no digital como ahora, sí. Ojalá que pronto podamos volver a la normalidad. Exacto. Muchas gracias, Jaime.